Bienvenidas magníficas a otro nuevo episodio. Hoy tenemos un tema súper interesante que nos han pedido un chorro en comentarios. Toda la gente que nos ve. Hoy tenemos a Ere, ya conocen a Ere. Estuvo toda la primera temporada. Y acompáñenos. Denle like, suscríbanse, por favor, síganos en TikTok, Insta, ¿qué más? Ya está esperando el corte comercial. YouTube, perdón. TikTok. TikTok. Oye, pues bienvenido otra vez. Gracias. Ya eres. Te extrañábamos. Víctor sobre todo más. Sí. Perdón ahí por aturdirlos, pero ya volví. Pues muchas gracias por la invitación, chicas. Estoy muy emocionada de regresar aquí a su estudio. La verdad es que he estado nerviosa y pensando demasiado en este episodio toda la semana y teniendo pesadillas un poquito. Ay, te vas a Creo que no les dije el tema, pero hoy vamos a hablar de feminismo. Exacto. Pero feminismo. Podemos tóxico. hablar del feminismo en extremos. Un General. feminismo y del feminismo radical, y ustedes decidirán cuál les parece tóxico, cuál no tanto, pero es la intención tomar aquí un punto medio de qué feminismo se le acomoda más a quién, ¿no? Sí, y yo creo que, o sea, no es que esté mal uno u otro, pero sí hay unos rasgos que ya están acá. Claro. Yo creo que sí está mal algunos. Yo creo que están extremos. Que tiene mala mercadotecnia y me gustó ese concepto. Entonces, sí hay Tiene cosas, malas representantes. Tiene malas también. representantes, tiene también malas directrices en cuanto a lo que todavía hace falta lograr como mujeres. Y creo que ahí es donde se pierde realmente el que hablemos de extremos y que no nos pongamos a pensar en que es un solo feminismo y que debería de ser un solo feminismo, ¿no? Entonces, desde respetar a las que son feministas extremas y a las que no son tanto, pero que siguen buscando esa... Y que están trabajando por nuestros derechos, porque al final son las que se fletan para que cambien las leyes. Claro. Y entonces, pues a mí me gusta pensar más bien eso. Esa es como mi postura general, no es la conclusión del episodio, pero quiero empezar justo con eso. Bueno, entonces tratemos de darle una buena mercadotecnia. Sí, a este episodio, a este concepto, al feminismo, ¿no? Exactamente. A ver, empecemos con el concepto, ¿no? O sea, realmente el feminismo empezó, ¿qué? ¿Como en los 50s? ¿60s? En realidad, según yo, empezó en la Revolución Francesa. ¿De verdad? ¿En los 50s? No, en la independencia, antes de la independencia de México, la Revolución Francesa inspiró muchas de las independencias latinas, entonces. Y entonces por ahí hubo, la verdad es que no tengo fresco eso, pero por ahí hubo una de las leyes que cambiaron es que todos podían decidir quién los gobernaba, pero decía todos los hombres. Entonces por ahí hubo alguien, una mujer, perdónenme, no me acuerdo el nombre, que escribió por ahí como un... ¿Manifiesto? Pues sí, como un manifiesto diciendo, y las mujeres y no sé qué, bla, bla, bla. Sí pudo ella lograr ahí algunos cambios, pero pues la terminaron matando básicamente, ¿no? Entonces fue como la primer feminista conocida y de ahí empezaron a ver Yo traigo como muy fresco a lo mejor el tema como lo industrial, ¿no? O sea, de que más o menos fue como en los 40, 50, que en las fábricas pues empleaban mujeres, pero pues eran trabajos mal pagados, o sea, muy mal pagados en comparación con los hombres. Por ejemplo, está el caso de Ford. Ford pues tenía todos los ingenieros trabajando en el diseño y armado de los carros, pero a las mujeres las tenía cosiendo las telas y las pieles de los asientos. Pero las tenía así como encerradas en una bodega que no tenía ni ventilación, que tenía pésima iluminación, ganaban 2 pesos cuando los ingenieros ganaban 20. Y entonces empezaron así como, oye, ¿por qué? Les quisieron bajar como, tu trabajo no es calificado. O sea, tu trabajo lo puede hacer cualquiera. Y ellas así de, póngase usted a coser, a ver si es cierto que sabe, ¿no? Y empiezan como a utilizar las huelgas, justo de, a ver, vamos a hacer huelga, y obviamente la empresa pues está acostumbrada a que, ay, las mujeres qué, y ellas nunca dicen nada, incluso los esposos, es como, no andes de revoltosa, y quédate en la casa, y cocíname, y ya sabes, hazme un sándwich, tú, ser inferior. Entonces, pues empiezan como a hacer la huelga y empiezan a exigir sus derechos, que también creo que es parte de creo que por eso nace el Día de la Mujer también. No, bueno, ahí me gustaría incluso interrumpirte en el tema. Acabas de mencionar algo que se me hace muy interesante, que ¿Mujer es... ser inferior?
Ajá, mujer ser inferior. Creo que desde ahí ese concepto que tenemos viene muy arraigado, incluso de muchísimos años atrás. Los griegos, los romanos, en su política, o sea, a nivel político, la mujer no era una ciudadana. Incluso la mujer estaba debajo de los esclavos en tema de derechos. Entonces, venimos de una historia, porque si nos vamos a toda nuestra cronología de pensamiento que nos ha invadido desde los españoles, que también fueron invadidos por los árabes, que también estuvieron como con temas del judaísmo, que tuvieron también el Imperio Romano estuvo en su territorio, pues traemos ese pensamiento muy arraigado donde la mujer ni siquiera es una ciudadana y donde la mujer es un ser inferior. Y desde ahí empieza el debate de por qué en la Revolución Francesa no se incluyó los derechos de los hombres y las mujeres. Entonces fue así como que, a ver, y ahí me gusta mucho a mí meterme como al tema de las palabras, porque sí creo que es importante que nos referimos a los hombres retóricamente cuando nos conviene hablar de toda la humanidad. Pero en cuestión de derechos, cuando se exponía un caso ante la justicia, decían, no, pues es que la Constitución solo dice los hombres, entonces no te estamos considerando a ti como mujer, entonces no tienes derechos. Entonces la retórica y las palabras nos vinieron a joder, nos vinieron a fregar a nivel de derechos. Bueno, o sea, creo que antes, hoy sí se Desde entiende, muy antes. pero hoy sí se entiende que cuando hablas de sí y no, nosotros, o sea, se habla Creo de que sí mixto. y no, Creo porque que se ha hecho como la inclusión. Se ha hecho la más inclusión no en el que- nosotros. Que se entienda tanto así, porque incluso creo que también por eso es que se aboga tanto también el lenguaje inclusivo, que ya es como más de todas las personas, o sea, es que sin tanto género. justo te encuentras abogados o jueces que todavía la aplican así en la actualidad, que incluso ahorita que entró Sheinbaum a la presidencia de la República, se hizo una modificación en la Constitución donde hay un apartado en el que ya se agregó la palabra mujer para poder darnos esos derechos, porque seguían aplicándola. Pero son tecnicismos, ¿no? Son O sea, esos tecnicismos, derechos, sí, o sea, sí son los tenemos, solo son tecnicismos, sí. tecnicismos del Son lenguaje. tecnicismos que joden a la ciudadana al momento de estar delante de un juez, que retóricamente Pero te aplaca. todavía, o sea, Todavía. yo puedo ir a un juicio y dice, No. no, es que aquí dice hombre si usted no tiene opinión. Todavía. Pues es que Entonces, dependiendo mucho de ¿Pero la tienes un persona. ejemplo cultura, acerca de la eso que haya educación? pasado? Pues no tengo ejemplos claros, O sea, que pero haya pasado pasa que un juez mucho, diga, no, aquí dice que pasa los mucho en hombres, las ¿no? comunidades No. indígenas. Digo, Pasa mucho sí. cuando no tienes un defensor que son defensores de oficio probablemente y que no ven por tus derechos y que no les importa. Digo, eso pasa para hombres, o sea, para un abogado de oficio que no le mete tanta gana, ¿no? No sé, algunos habrá que sí, no quiero generalizar. Pasa para hombres y mujeres, ¿no? O sea, Pues se no, chingan porque la igual a Constitución hombres y dice hombres, mujeres, pero ¿no? la Pero, o sea, Constitución pero- sí dice hombres. a lo que se refiere ya es que ese tipo de tecnicismos lo pueden usar para cualquier cosa, Sí, o no sea, solo para no discriminar. es un tema de género. Ajá, Pero sí hubo una necesidad, o sea, ¿por qué sí se ve una necesidad de ponerlo en la Porque Constitución? Claudia Porque quiere que sigue diga pasando, patria con A de mujer. pero sigue pasando. O sea, independientemente, No sé. bueno, tendríamos que hacer una encuesta del INEGI que no existe No, para pero- saber si pero el sigue INEGI, pasando. O sea, el INEGI dice que para ser rico necesitas ganar 100,000 pesos al mes. O sea, el INEGI no es muy confiable. ¿Cuántos Que clase casos, media son 16,000. No, o sea, no manches. ¿cuántos el casos INEGI. te gustaría leer para saber qué sigue pasando? O sea, ¿qué necesitamos para evidenciar que sigue pasando? O sea, estar en las cortes para escuchar a los jueces que siguen diciendo eso. Pues Sí, o sea, Entonces, sí me gustaría tener un ejemplo. Dime cuántas personas están viendo el canal de la justicia, viendo los juicios donde sí está pasando eso y ni siquiera lo vemos, porque ahí Incluso yo tenemos conozco- acceso a esa Yo información. conozco mujeres en el Poder Judicial y conozco gente así y nunca, o sea, hemos platicado de feminismo y así, nunca yo había escuchado algo así, o sea, un caso de este tipo, nunca me había llegado. Pues les inviten a una abogada y chéquenlo, porque sí hay. O sea, por eso están esos movimientos. Eso hablando a nivel ciudadano y a nivel constitución. Pero si nos regresamos al tema de por qué creemos que las mujeres son seres inferiores, o sea, ¿por qué está ese pensamiento colectivo? También hay una encuesta, también tenemos que traer datos. De hecho, creo que eso, o sea, sí hemos dado pasos agigantados con el tiempo, Sí. o sea, de lo que la mujer era un ser
se consideraba un ser inferior, incluso hubo un tiempo que decían que no teníamos alma. Yo no tengo, pero no quisiera generalizar. Acabo de terminar de leer un libro de la Primera Guerra Mundial, de Ken Follett, La caída de los gigantes. Si quieren un episodio de la Primera Guerra Mundial, pídanlo. Comentarios, como chingo. Y justo, o sea, ahí salía mucho el tema de que ahí ellas pelearon para votar, porque pues, todo un buen de hombres estaban en la guerra y ahí empezaron a conseguir trabajo, o sea, que las dejaran votar con sus limitaciones. Y sí, o sea, entiendo la lucha que ha sido por cientos de años, literal, pero al punto en el que estamos, y no digo que no haya diferencias, o sea, yo creo que la brecha salarial, aunque alguien no va a llegar a una empresa a comprobarla, existe, o sea, creo que sigue habiendo cosas, pero también creo que se está prostituyendo durísimo el movimiento, que muchas mujeres se aprovechan de eso y que de muchas maneras estamos mucho más protegidas ante la ley en muchas situaciones. Entonces, no entiendo la necesidad de radicalizar todo el movimiento. Yo no estoy de acuerdo con la radicalización de nada. O sea, a mí sí, todo claro, lo radical se me me hace injusto, pero sí el decir que hemos avanzado en pasos agigantados, yo no lo veo así. ¿No? Porque estamos hablando de 1955, cuando la mujer tuvo derecho al voto, cuando la mujer fue considerada ciudadana. En México. En México. Sí. O sea, no estamos hablando ni de hace, ¿qué? Ni 100 años. Ni 100 años. Sí. Ajá. Estamos hablando de que en 1964 o 62, algo así, no traigo la fecha tan fresca, pero se le permitió a una mujer abrir una cuenta en el banco sin permiso de un hombre o de un varón. Entonces no estamos hablando ni 100 años. Entonces, exacto, pero entonces sí son agigantados, porque si en ese tiempo estaba así, hoy a varios años, ¿no? A 60, 70 años, no, o sea, ya somos Barbies, podemos hacer lo que queramos hacer, ¿no? En realidad, pero si no son es agigantados. No es agigantado si piensas todo el tiempo que la mujer no fue nada. No fue ciudadana, no fue considerada parte de las decisiones. Pero sí es agigantado porque en poco tiempo ha cambiado mucho en comparación a 1900, a partir de 1950 y no sé qué, empieza a cambiar aquí en México. Y digo, estamos hablando de los siglos pasados. No solo era un tema de la mujer, digo, había esclavitud, el tema de los negros, o sea, en realidad es que las razas se consideraban diferentes en muchos sentidos, ¿no? O sea, simplemente en el 42 fue el tema de Hitler con los judíos, o sea. Sí, entonces. Precisamente para mí no es agigantado, o sea, estamos hablando de una brecha muy corta en la que creemos que ya tenemos todas esas oportunidades, a lo mejor los derechos ya se tienen, pero creo que el tema de las oportunidades no está con piso parejo, no está aún permeado a todas las culturas del mismo México. Yo crecí en un pueblo y yo, por ejemplo, de las estructuras que veo que ustedes aquí en la ciudad no reconocen que hay falta de oportunidades, yo ya las veía muy claras, ¿no? O sea, era como esta posibilidad de que a lo mejor a ti, mujer, no te dejan ir a estudiar y al varón de tu propia casa sí lo dejan ir a estudiar, ¿no? O, por ejemplo, le comentaba yo a mi esposo hace poquito y un tema que a lo mejor también es polémico. A ver, si tú tienes un hijo y tienes una hija y al hijo le compras condones, ¿le compras condones también a la hija? Y entonces, ¿por qué vas a dejar que la cultura de una familia que a lo mejor no educó en la sexualidad, en prevención a su hijo, incurra en proteger o no a tu hija? Ay, que se los compré. O sea, pero por eso, pero muchas familias todavía están en esos conceptos. O sea, en esos conceptos de educar muy diferente a la hija que al hijo. Sí. Y aunque la hija sea mayor, y la hija rompe brecha, pero la hija no puede heredar la fábrica de la familia. La tiene que heredar el hijo. O el esposo. El esposo. Entonces, culturalmente, ¿dónde están esas oportunidades? Es que, a ver, a mí aquí sí me gustaría partir en un punto en que yo no creo que los hombres y las mujeres seamos iguales. O sea, no hay manera de decir que somos iguales. Somos diferentes, tenemos necesidades diferentes. Habilidades diferentes. Claro. Entonces, cerebros diferentes. Sí entiendo que hay todavía mucho pensamiento, o sea, en empresas, un hombre es más probable que escoja a otro hombre para puestos directivos. Entiendo esa parte que hacen falta oportunidades, sí.
cada vez menos, o sea, sí se está creciendo en ese sentido, pero sí creo que somos diferentes, sí creo que en el tema de la sexualidad particularmente, a mí me gustaría incluso que hubiera más apertura incluso para mis hijas, etcétera, o sea, no es como de que, ay, quiero que te guardes y que no sé qué, pero sí creo que es diferente el hecho de, no me importa que andes de cabrona, pero hazlo porque tú quieres, porque... Informada. No te obliguen. Exacto. Y, o sea, y son cosas diferentes las que se les tienen que enseñar a los niños acerca de sexualidad y a las niñas, ¿no? O sea, al niño le tienes que decir, si la niña te dice que no, es no, si te dice que sí peda, es no, etcétera, etcétera, y a la mujer le tienes que decir, te puedes arrepentir en el momento y no debe haber problema. Sí hay cosas diferentes, empezando porque los hombres pues son más fuertes, son más instintivos, y las niñas se tienen que cuidar más físicamente. Fíjate, que los niños, ahí ¿no? a mí me abrió mucho los ojos un comentario que escuché que decía, bueno, un hombre puede embarazar todas las veces, todos los días. Una mujer nada más embaraza entre 5 días al mes. Y la que se tiene que cuidar y la es que ella. se tiene que cuidar es ella. Sí. Entonces, sí es correcto que debe de haber un cambio en la educación en cuanto a los varones, pero no se está focalizando, no se está haciendo, Sí, justamente. ajá, entiendo. Entonces, ahí es donde las cosas, dependiendo de la mentalidad de la familia, de la cultura de la familia, de los valores de la familia, lo van a hacer o no lo van a hacer, ¿no? Pero eso, no me acuerdo si ya lo habíamos platicado en algún otro episodio, pero eso de la sexualidad, o sea, el feminismo o el machismo todavía se sigue notando muy cabrón. Sí, y sobre todo en México. Entonces, México es un país machista. Para hablar de feminismo tendríamos que ir desglosándolo por las partes en las que queremos hacer esos cambios, ¿no? Ajá, por sí, ejemplo. Ajá. Entonces, ahorita mencionabas, el hombre es más fuerte, pero la mujer tiene más fuerza de voluntad y es fuerza. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo que el hombre es fuerte? ¿Y por qué seguimos físicamente? Porque la mujer siempre va a estar en desventaja ante una pelea. Entonces tienes que enseñar como a que tristemente, tienes que enseñar como que se cuide o se aleje, porque un hombre pues se puede pasar más de lanza por su fuerza física. A eso me refiero con que tienen que ser educaciones diferentes. En cada punto. Exacto. Y estoy totalmente de acuerdo. El tema es que no se está poniendo el foco en esos cambios culturales a mayor profundidad que se tienen que hacer, porque seguimos obviando que las mujeres ya tienen derechos. Entonces, que ya se logró el feminismo y que ya estamos bien y que ya no pasa nada. No creo que esté logrado. Sí creo que tenemos prácticamente... Es que está cañón. No, es que necesitaría saber más acerca de eso, pero según yo tenemos los mismos derechos. Mira, es como el socialismo. Los hombres aún no tienen ciertos derechos. Por ejemplo, los temas de paternidad. Que también se están más luchando. inclinados a las mujeres. Claro. O los derechos laborales para que el hombre se salga a trabajar para ir a recoger a sus hijos, porque la mujer también está trabajando. Sí. Ajá. Entonces, yo platicaba con una pareja que los dos son maestros del TEC. Esos no son derechos, ¿eh? No está nada estipulado. Son permisos a consideración. Pero en la maternidad, por ejemplo, sí está estipulado los 2 meses. Los 2 meses de maternidad. Sí, el periodo de que también tendrían que dárselo al hombre, porque pues también es su cría la que están haciendo. O sea, sí, pero la mujer está recién parida, ¿no? O sea, no puedes regresar recién parida. O pues sea, sí, en eso estoy de acuerdo. Otra vez, pero una mujer cuando tiene un esposo. Entonces, sí creo que hay muchas cosas, y lo que decías de que tenemos los mismos derechos, sí, pero no se ejercen igual. Ajá, eso iba. Tenemos los mismos derechos, pero siento que en el campo es como el socialismo. Suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica no funciona, ¿no? No funciona. Entonces, o sea, creo que pasa un tema Y ahí es donde estamos todavía con esta parte de decir, bueno, y yo, por ejemplo, yo me considero feminista y no lo podía decir en voz alta antes de tener a mi hija, porque era muy criticada, luego empezaban como los comentarios, los debates, hacerme quedar mal, les decía que estaba nerviosa, me invitaron a un podcast horrible, donde de verdad fue mucho ataque, mucho ataque, hombres y mujeres, o sea, supuestamente era una mesa redonda como equilibrada, pero había mucho ataque, ¿no? Entonces, temas, por ejemplo, de la maternidad, de que se me hizo muy curioso porque nos decían que si tú quieres amamantar, pues te toca a ti, ¿no? Entonces, le echas la crianza de 18 años de un hijo por 6 meses de amamantar, ¿no? Entonces, nos toca a nosotros y estás comparando 6 meses
y los haces 18 años. Pero es que Entonces, no, pero es que tampoco Es voy que por también ahí. o sea, también hay Entonces hay diferencias. Bueno, temas sí. como A muy ver. puntuales que se me hacen a O mí sea, muy ridículos. Pero, o sea, de hecho, ya hemos platicado de esto y yo les decía que yo había escuchado mucho acerca de que los hombres les toca a cierta edad rescatar a los hijos de la mamá, porque la mamá termina siendo sobreprotectora y así los hombres son como los que llegan y le enseñan a los hijos barrio, básicamente, ¿no? Hijos e hijas, ¿no? Entonces, y puntos de vista de hombres que decían, güey, es que es bien difícil, porque cuando nacen los hijos, por temas físicos, lo que sea, están Por con mamá, biología, están con claro. mamá todo el tiempo, entonces papá le toca generalmente, en muchos casos, ir a hacer dinero, como que la mamá aparta un poco al papá de la crianza y eventualmente, no sé, a los 5 o 6 años necesitan que el papá regrese. Pero y el papá es como de, güey, yo ahí entonces les, yo ahí siento les que también es cuestionaría un tema mucho, de... les cuestionaría mucho. ¿Lo hacen porque realmente quieren apartar a los papás de la crianza y creen que ustedes lo hacen mejor? Sí, sí, porque Y yo, por ejemplo, a mi esposo lo consideré igual de capaz para la crianza que yo. Sí, yo no, entonces y creo fue que así muchas como estamos que, en la misma posición. échale ganas, que si ocupa cambiarse el pañal, pues yo también estoy aprendiendo. Es que, si se despertó, yo también estoy aprendiendo. Que si no se duerme, yo también estoy aprendiendo. No, muchas sí somos bastante aquí controladoras. Creo que aquí está el pedo. O sea, hablamos primero de derechos constitucionales, laborales y todo. Y creo que ahí sí está, o sea, todo check, todo bien, porque sí tenemos los mismos derechos ante la ley, ante la Constitución, ante el trabajo. O sea, todavía tenemos un poco brecha salarial. Y en algunos campos más que en otros, hay industrias donde hay menos. Pero en realidad, digamos que ahí vamos, ¿no? Se está trabajando y está bien. Creo que en donde está el pedo es lo que no está estipulado, o sea, lo que no dice un librito como tiene que ser, que son las cosas sociales. Roles de género, el tema de maternidad, el tema de cuidado de la familia. De coparentalidad o de parentalidad. O sea, creo que, y ahí es donde ya el feminismo se hace tóxico, mal pedo. Porque entonces pues entonces yo puedo sola con el niño y yo lo amamanto y yo le doy, pues para y además trabajo y no ocupo de nada. ¿Para qué quiero un hombre? Y entonces ya empiezan las feministas de, pues viviríamos mejor en una sociedad de puras mujeres y sin hombres porque los hombres solo son violadores, agresivos. Híjole, es que yo no he escuchado ese tipo de discursos. No sé con quiénes se juntan ni qué ven. ¿Qué no ves TikTok? Yo no veo TikTok, ya les he dicho. Entonces no estás enterada del mundo. No, es que, ¿cómo te enteras? ¿Ves las noticias? Ay, lees el periódico, ¿sabes? Simplemente las marchas, ¿vas a marchas o no vas a marchas? Ahí pasa mucho eso. Que atacan a cualquier vato que hombre que pase, aunque el güey sea repartidor de comida. O el hombre también esté buscando, porque también hay y esas son las noticias que te pasan para polarizar, porque también está el escuadrón familiar donde pueden ir hombres y mujeres y niños y van, entonces eso no se ve, porque eso no les conviene, porque entonces ya no estás politizando el movimiento. No importa, pero o sea, no digo que no decimos que todas las feministas son radicales o tóxicas, pero sí hay feminismo tóxico. O sea, hay un grupo tóxico, un grupo o unas ciertas creencias que es como, güey, o sea, tranquila. Y que te juzgan si tú dices, no, a mí sí me gusta una familia tradicional, a mí, o sea, ahorita cómo está, he visto un buen de TikToks. El trade wife. El rollo de que te satanizan si eres mantenida, ¿no? Ajá. O sea, como de que es que no, porque entonces él está por encima de ti, entonces él va a mandar siempre, y entonces así como hoy te da de comer, mañana te va a dejar de dar de comer. Entonces, como, güey. A ver, ahí yo sí, incluso no para politizar, pero sí traía justo unas preguntas para este tema donde la mujer aporta en especie a la casa y el hombre es el que aporta económicamente, el rol tradicional. En las estructuras que yo conozco y que yo he visto, y sí me ha tocado casos donde las cosas cambian y entonces la mujer se queda desamparada, ¿no? Sí, incluso ya después de haber criado y con desventajas económicas y sociales y laborales fuertes. Tú lo sabes, Lore, o sea, a nivel recursos humanos, ¿cuánto le cuesta trabajo a la mujer emparejarse volver a entrar al campo laboral? Entonces, más allá de ponerte en esta discusión de qué es lo que está pasando, aportemos soluciones. Oye, ¿qué es lo que se necesita? Que de ese recurso que te está dando tu marido, tú veas por un futuro para cuando pase o no pase, tú tengas una seguridad económica. O sea, de ese dinero que te están dando, tú estás pagando tu fondo de retiro, por ejemplo,
o estás viendo para tu vejez? No lo estás viendo. O sea, la realidad es que muchas mujeres allá afuera no están viendo más allá de la Lore o la Ere o la Lili o la, se me fue su nombre, Chas, que vea futuro por ella, que cuando ya no pueda trabajar tenga un futuro económico. Pero es un tema personal, ¿no? Ajá, es un tema no es un cultural. tema- pero es un tema de, Porque de la feminismo mujer- o es un tema de es un- mala mala administración. administración. Es un tema de a quién nos enseñan finanzas personales en México. Pero Pues eso a no mi es de marido género. tampoco. Pero no es de género, o sea, es de finanzas ni género hombres en ni el mujeres. punto en el que tú le das la responsabilidad de tu manutención a alguien más. Incluso como persona, quitémosle el género. Ok. Ok, tú a un hijo lo que quieres es que sea financieramente sostenible en algún momento y que ya no dependa de ti. Entonces, ¿por qué otra persona tiene que ser responsable de la economía de alguien más? A menos que sea una persona con discapacidad, a menos que sea una persona con ciertas limitaciones, Porque o que necesita simplemente ciertos porque cuidados. ese es el acuerdo que se llegó en la familia. En la familia. Y está y bien. está bien. Entonces, O sea, ¿en qué punto se rompe el acuerdo y esa persona queda desamparada? Es que esa persona tiene que estar consciente de que eso puede pasar porque se pase de lanza el vato o incluso porque se Se muera, pasa de levanta de la o incluso lo morra. que sea. También. O sea, esa persona mantenida tiene que estar consciente de esa parte y ver su solución a futuro. Ahí ¿no? es donde se Pero es un tema menciona, personal. pero ahí que es la donde se persona, menciona igual que la persona que que trabaja, mantiene. si se le muere la persona que se hace cargo de la casa, tiene que ser consciente que en algún momento, o sea, si le pasa algo, me voy a tener que hacer yo cargo de la casa, los hijos y todo. Y Sí, o sea, de que te va a llevar ser algún tipo de consciente. contratiempo claro. que tendrás que solucionar. Y sí tiene que ver con el feminismo. ¿Por qué? Porque culturalmente el rol ha estado enfocado en la mujer para la casa y en el hombre para mantener. Entonces, los ejemplos que tenemos de esas situaciones es cuando el hombre, por tener el poder económico, ejerce un poder sobre la mujer a nivel psicológico, a nivel social, a nivel de toma de decisiones. Y hasta físico. Y hasta físico. Porque entonces, si yo te pago, eres mi propiedad. Es que yo creo que está mal enfocado porque siempre les digo, busquen una buena pareja. Un hombre puede sentirse más que otro, aún así la mujer aporte un chingo de lana. O sea, ya sé que les caigo bien gorda porque yo vivo en arcoíris y bombones, pero yo soy esa persona que su marido mantiene bien, o sea, sin... ¿Te mantienen bien? Sí, cero sí, escuentachiles, o sea, él me da... Y sí, en el presupuesto que él me da, toma lo que tú quieras y está incluido mis uñas, mi cabello, mis salidas, mis todo, ¿no? O sea, no es porque hay mucho de, si te da de comer y no sé qué, pero no considera, no, mi esposo me da todo lo que yo quiero, en medida, ¿no? Tampoco. Y cero siento control, o sea, cero él tiene control sobre mí, cero. Él me dice, si quieres trabajar, trabaja. Yo no quiero, preciosas. Algún día yo le dije que no quería trabajar porque no me gustaba mi trabajo y él me compró el restaurante, lo puso a mi nombre y me dijo, te estoy poniendo una fuente de ingresos. O sea, una cosa muy espectacular. Entonces Envidiada. lo que yo digo es, Sí. Escoge bien a tu pareja. Si eso, o sea, independientemente entonces viene el punto, bien a tu pareja. Entonces viene el punto y el dolor de los hombres, donde dicen, es que no me están viendo a mí, están viendo mi cartera. Es de que muchos no, hombres. Sí, entiendo. Entonces, ahí es hay donde mucho está ese esa pensamiento de desigualdad y hombres. ese pensamiento. No, porque al final del día es un acuerdo. O sea, si tú no eres ese hombre que quiere mantener, que quiere sacar ese lado proveedor de protección, lo que sea, pues no te vas a buscar una mujer que busque eso mismo, ¿no? O sea, tienes que buscar tu match, escoge bien a tu pareja. Hay mentalidades diferentes y que crean que pueden llegar al acuerdo de lo que los dos quieren y con lo que los dos van a estar cómodos ya en una relación, pero es que el pedo es que se aferran. Y es por eso que hay tanta mujer soltera ahorita, porque no encuentran bien a su pareja y están buscando un hombre que tampoco piense así. O sea, que no quiera mantener y que no tenga tema con que tú trabajes y que le quiera más bien entrar a la casa. O sea, ¿por qué? Porque sí está bien y es muy respetable y yo de verdad que justo en el tema del feminismo que a mí me gusta es respetar el rol que tú quieras aportar en tu casa y que les funcione como pareja, pero que allá afuera hay muchas mujeres que quisieran un hombre que le entrara al hogar y que hiciera equipo con ellas.
y que no los está viendo. Pero entonces ahí es tema de feminismo, digo, a lo mejor es como, es el frío y caliente, ¿no? O sea, es lo mismo, pero en diferente polo. Ahí es un tema de machismo, digo, ¿con cuántos no nos hemos topado a lo largo de estas 4 temporadas de, ay, pero ¿por qué quieren un hombre que llore? Y más bien tienen que buscar un hombre que resuelva. Digo, el machismo va de la mano con el feminismo. Sí, pero a lo que voy es no. como, o sea, estamos hablando de este tema como de feminismo, yo lo veo de esta manera. Obviamente, como mujer, claro que buscas, obviamente, igualdad, justicia, equidad, o sea, esta parte con tu pareja y que si tú aportas una cosa, pues él aporte otra cosa o lo mismo. O hay que hacer equipo de alguna manera. Exacto, hacer Sí, tal sí, cual equipo, es claro. una pareja que hacemos equipo para sacar adelante una empresa llamada familia, ¿no? Ajá. Pero creo que a veces el tema es no tanto el feminismo ahí en la pareja, sino el feminismo es contra la mantenida. El feminismo es, ay, tú, es que ¿qué vas a hacer mañana que no tu marido se vaya con otra más joven y guapa? Entonces No es como... existe. Bueno, más joven sí, más guapa. Joven sí. Pero es como, o sea, el feminismo viene a atacar a otras mujeres y a los hombres por un acuerdo que pues ya existe en esa pareja y no está mal. Creo que ahí es donde está como donde yo veo al menos lo tóxico del feminismo, que es como, güey, pues si yo quiero vivir así, pues a ti Pues que te déjame. valga 3 tortillas. Pero entonces, el poner el foco en estas soluciones y preguntarte, oye, amiga, ¿neta estás pagando un fondo de ahorro para el retiro para ti? Pero ¿No eso, es malo o es bueno o ya entra en lo tóxico? pero es que yo no sé si Abrirte no. los ojos a nivel financiero. Pero es que, exacto, eso creo que es un tema financiero, no tanto de feminismo. Es que También está padre que se lo digas a tu culturalmente- amiga que trabaja. ¿no? Pues, Oye, claro, tienes tu también fondo se de lo digo, ahorro, yo le también tengo que se lo porque la digo. Afore te van a dar 2 Yo pesos. le tengo que decir ¿no? eso a mi marido y, o sea, mi marido es hombre y lo que tú quieras y tampoco lo tiene. O Sí, sea, es un a tema. eso voy. Pero hay muchas mujeres que Rodo por contra todo. familia ni siquiera llevaban las cuentas, ni siquiera saben cuánto gana el marido, desconocen el de dónde viene el dinero del que la están manteniendo. O sea, las tienen en un desconocimiento total y es, ok, no lo critico, pero sí, amiga, échale ojo, ¿no? Pero o sea, si yo ellas sí, están cómodas yo con sí, eso, amiga, date cuenta. o sea, yo sí sé cuánto gana mi marido, y etcétera, y tristemente, eso no me hace muy feliz. Yo preferiría no saber cuánto gana y poder pedir sin medida. Porque como sé Claro. cuánto gana, ya sé que hasta dónde no puedo pedir. Ya, Entonces ya de aquí no preferiría, puedo. preferiría pedir sin medida. Y ese es otro Entonces, tema pues, si del están cómodas feminismo. con eso, Ok, está chingón. ¿cuántas familias en México se pueden dar el lujo de que solo una persona de la pareja trabaje? Sí, pero ese es otro tema también. Eso Y es un creo que tema tenga que ver que- con y feminismo. Y es un tema que el feminismo revisa que está afectando a la clase trabajadora, a la mujer que tiene doble o triple jornada. Entonces, a ti no te interesa el feminismo mientras a ti no te afecte. Y entramos en el feminismo hegemónico, que le llaman, donde entonces, mientras tus derechos no estén alterados y mientras a ti no te afecte, no te importa lo que le pase a la clase Es trabajadora. que les voy a resumir un poco la historia. A ver, yo fui mamá, yo crecí con una mamá soltera, ¿no? Ultra feminista, radical, que ella sí decía, yo nunca me voy a casar porque yo no le voy a lavar los calzones a un güey nunca, ¿no? Entonces, esa fue mi idea toda la vida y mi mamá siempre era de todos los hombres son malos, todos los hombres son unos culeros, etcétera, ¿no? Entonces, así crecí. Eventualmente, yo fui mamá soltera porque la historia se repite, ¿no? Yo fui mamá soltera, viví sola con mi hija, trabajaba, y de entrada estaba yo en un trabajo, yo soy ingeniero, entonces estaba en un trabajo de puro vato, ¿no? Con puros hombres, y entonces yo llegaba con la máscara de yo soy la más chingona, no necesito nada, porque pues no me podía arriesgar a que yo, mujer, mamá soltera, era la que estaba buscando un papá, ¿no? Bueno. Entonces yo era súper feminista, ¿no? Súper. Eventualmente conozco a mi marido, etcétera, nos casamos, bla, bla, bla. Y yo por muchos años opuse una resistencia que siento que nos afectó mucho en ese tiempo en el matrimonio, porque yo decía, güey, si él me dice algo y yo cedo, ya me chingué, Sí. para siempre. O sea, yo ya, ese güey va a estar encima de mí, y por muchos años yo opuse esa resistencia a él decía algo y yo decía, no. Y él me decía, por ejemplo, es que no me gustaría que salieras, porque aparte yo, ya sé que me van a juzgar, hoy lo veo diferente, pero yo salía con mis amigos del trabajo hombres, salía con mis amigos del trabajo hombres y llegaba bien borracha en la madrugada, ¿no? O sea, yo con puros hombres, ¿no?
Y me parecía lo más normal, porque pues, siempre había sido así, ¿no? Entonces, si mi esposo me decía, oye, no está tan padre que salga, yo decía, no mames. Macho O sea, opresor. Sí, Ajá. decía así, yo digo, está bien, no voy a salir, ya me chingué para siempre, ¿no? Y entonces yo puse mucha resistencia en muchas cosas, y poco a poco, pues, hablando y entendiendo, ¿no? Empecé como a ceder ciertas cosas, que él también, o sea, él da lo que pide, y siento que estamos mucho mejor. O sea, no me malentiendan, yo sigo saliendo, no así con hombres que digo súper borracha, pero yo salgo las veces que quiero, ¿no? Si quisiera trabajar, trabajaría, pero sí siento que yo particularmente tengo mucha más paz desde que Obedeciendo a tu marido. obedeciéndolo y lavándole los pies y tal. No, desde que se llegaron a acuerdos y pláticas. Entonces, o sea, no creas que yo nací en cuna de oro sin que me afectara el feminismo. Pero es que, o sea, tu realidad me afectó y me ha ido cambiando la perspectiva. Y hoy por hoy, y me van a funar por eso que voy a decir, pero hoy por hoy yo creo que para una sociedad funciona mucho mejor un matrimonio tradicional donde el hombre pueda proveer. Yo sé que por temas de economía, de cómo está el país, de Moreno, etcétera, no siempre se puede, pero que lo ideal para una sociedad es que sea un matrimonio tradicional, con un marido que provea y con las mujeres estando con sus hijos, haciendo lo que quieran, ¿no? También si quieren trabajar, que sea por gusto, lo que sea, pero sí siento que como sociedad para la educación de nuestros hijos funciona un poco mejor ese tema. Y sé que me van a superfunar y que no siempre se puede hacer eso, pero honestamente creo que eso funciona más. Pero tu historia de vida te ha llevado a cambiar de pensamiento. Y no es la historia de vida que yo sé. Entonces ahí es donde realmente no podemos limitar nuestra opinión de un movimiento que beneficia a mucha gente, nada más porque mi historia de vida es diferente. Es que no tú decías algo en el episodio de privilegios, tú mencionabas que el privilegio es invisible a quien lo habita. Lo mismo creo que pasa en el lado del feminismo. Sí. Obviamente, mientras tus derechos estén bien y tú lo puedas ejercer como lo has hecho hasta ahorita, pues no vas a tener tema y no vas a tener punto de decir, güey, yo me voy a parar a luchar por esto, porque a mí me hace falta tener una cuenta en el banco. No, porque ya la tienes, la puedes abrir sin el permiso de tu marido. Pero hay personas que aún teniendo ese derecho no lo pueden ejercer, no lo ejercen, porque el marido no les permite tener una cuenta de banco, no les permite el marido trabajar. no les permite trabajar. Entiendo ese punto y entiendo todas las injusticias que hay en muchos sentidos, ¿no? En esta canasta quisiera dejar fuera a los violadores, a los golpeadores y eso, porque eso creo que todas estamos de acuerdo en que, ¿no? Hay gente mala. O sea, el rollo de los 10 feminicidios diarios, eso lo quiero dejar fuera de la canasta, porque creo que en eso nadie tiene objeción. Ahí sí no nos molestan las radicales. No es que nos molestan, es algo que necesitamos. No, es que hay cosas que son obvias. El tema con las radicales es que lo más común es que te critiquen si tú eliges una forma de vida diferente, porque entonces no estás siendo sorora. Porque entonces, o sea, si no vas a la marcha, entonces no estás siendo sorora. Si tú apoyas a un güey, entonces no estás siendo sorora. O sea, el problema de las radicales es que señalan un pensamiento diferente. Y eso es fascismo. Si no tienes el mismo pensamiento. Justo eso iba. O sea, sí, la parte de los derechos lo tenemos y todo, y eso está bien, pero creo que la parte tóxica no se hace de, vamos a exigir este nuevo derecho, vamos a exigir esta nueva forma de organización, sino que la parte tóxica es, voy a criticar a la que no lo está haciendo como yo. Normalmente las que realmente solo critican tampoco están haciendo nada. O sea, están criticando. O sea, las que realmente están moviendo los hilos para que haya cambios son las estudiosas, son las que están en la UNAM haciendo estudios, haciendo investigación, las que están en la Cámara de Diputados yendo a hablar por nuestros niños. Y a ellas por los derechos de radicales. Los niños. O sea, ese pero mucha modelo gente no lo considera radical. Pero mucha gente sí, porque son las que están promoviendo esos cambios y esos derechos. Entonces, a lo mejor tú no las consideras radicales, pero para mucha gente, al hablar de radicales, son esas que se paran en la Cámara de Diputados a pedir esos cambios. Y ya son radicales porque, es que ya todos tenemos derechos, no tendrían que estar ahí hablando. Entonces, ahí es donde sí creo que es importante que limitemos ese tema de las feministas radicales. Sí, habría que definirlo porque entonces estamos generalizando y
ni siquiera sabemos quiénes son las que están moviendo los hilos para cambiar la Constitución o para hacer movimientos sociales, intelectuales que nos beneficien a todas. Ahora, hablando ya de eso, hay algo que a mí siempre me ha movido como mucho. Desde, no me acuerdo qué gobierno, empezó con las cuotas de género. O sea, que todo el gobierno debe de tener cuota de género, 50% mujeres, 50% hombres. Muchas empresas también ya están haciendo eso. Y a mí se me hace la cosa más pendeja del universo. A mí también. O sea, es como, güey, contrata o Al más capacitado. al más capacitado, sea hombre, mujer o pescado, como dice Sí. Ale. O sea, nos vale pito si tiene o no. Pero es como, Entró perfecto. o sea, cayó. Pero es como, güey, ¿por qué tenemos que poner una cuota de género de a Sí. huevo contratar 50% mujeres? Porque ahí el tema, digo, entiendo esa parte de, ay, es que hay que darles más oportunidades. Sí entiendo eso. Pero, pues mejor vámonos a la capacitación, vámonos al... Ay, a ver, tú en tema laboral, Ujú. ¿estás de acuerdo que hay muchas mujeres sobrecalificadas para muchos puestos y que no son contratadas? Igual que hombres. Ok. Sí. El tema es que para muchos puestos ni siquiera se considera contratar a una mujer. Sí. Entonces, al pedir una cuota incluso para la Cámara de Diputados, es invitar a mujeres a que se inmiscuyan en la política. Es abrir esos espacios que antes estaban cerrados. Por eso hemos dado brincos agigantados. Por eso ahorita vemos que hay más mujeres en muchos lugares donde antes no había mujeres. Sí, Entonces, pero se ¿qué es lo que Sí, termina- pero pasa? ¿qué clase de...? O sea, ahí está Claudia, ¿no? No, o sea, es- una es- presidenta mujer, pero ¿qué mujer? O sea, hubiera preferido a un hombre más calificado, básicamente, ¿no? Híjole, al final ya muchas mujeres pueden soñar con ser presidentas de la República. ¿Pero a qué costo? El O costo que sea, sea. no, o sea, O sea, ya no nos pasó, ¿A es qué parte, costo? es parte de nuestra historia. Sí, Nos pero guste es que- o no, es algo que está cambiando la mentalidad de nuestras niñas. pero pero esa no es algo que entonces- festejaría. Pero no, esa yo cuota tampoco de- lo estoy esa festejando, cuota de pero sí género- lo veo. hace que contraten a la muchacha guapa de minifaldita nomás porque necesito una senadora o una diputada mujer. Y la morra cero calificada. Entonces que se levanten las mujeres preparadas y que ocupen esos espacios. Porque ya se abrió la brecha. Ajá. Porque ya se vio la posibilidad de que sí pueden sea, llegar. A ver, Ya, el feminismo ya lo abrió. ¿Qué pasa? Que no se completa o no. porque no nos interesa el tema, porque tiene mala publicidad el feminismo, porque la política no se permea. Porque entonces a mí no me interesa hacer cambios porque ya se lograron. Entonces regresamos a lo mismo de que lo que no se nombra no existe. De lo que no se ve, no se sueña, no hay una posibilidad de alcanzarlo. Entonces, antes no había doctoras y ahorita ya hay doctoras. Y sin embargo, y nos lo hizo ver aquí Ojitos, que nos decía, oye, ¿piensas en un doctor? Y te imaginas a un hombre llegando. Todavía el imaginario colectivo no nos ocupa y no nos ve en puestos de poder. Pero el feminismo radical, ¿en qué me ayuda eso? O sea, creo que es como... Que si yo no me quiero casar y yo crezco con esa mentalidad, tampoco me critiquen y entonces yo puedo llegar a donde yo quiera porque no traigo la carga de los hijos. Pero siento que Sí. eso no es criticado ya, ¿no? O sea, Sí, las es muy mujeres que no se criticado. quieren Mira, casar ni tener Mira, hijos. yo estuve, antes de tener a mi hija, casi 10 años diciendo que yo no iba a ser mamá y no te imaginas cómo me apalearon. Pero es te lo mismo, es mi criticó tu historia tía, personal. tu No, abuela, la no, gente que decía, yo no, quiero mis no. sobrinos, Vas a mis cambiar de nietos y todo opinión. eso, ¿no? Vas a cambiar de opinión. Mm. Ay, va a llegar el hombre que te va a convencer de tener hijos. Yo tengo con el mismo hombre 20 años y no fue él el que me cambió de opinión. O sea, es muy sea, ¿es alguien más? criticado. O sea, no Fíjate entendí. que sí fue un proceso personal de cuestionarme si lo hacía por llevar la contraria, por ser feminista, porque realmente me llamaba la atención la maternidad, porque estaba dispuesta a dejar mi persona para poder cuidar de otra persona. Entonces, cuestionarte de dónde viene incluso el no querer tener hijos, es nada más porque lo escuché, es nada más porque para eso me criaron. O sea, el decir, güey, desde que yo tengo uso de razón, a mí me educaron para ser mamá. Es Sí, más, sí. cuando yo iba a estudiar, lo primero que me dijo mi mamá fue, ¿qué importa la carrera que tú estudies? De todos modos vas a terminar siendo ama de casa. No, y con el hecho de que Híjole, para o niñas sea, son muñequitos y qué feo. bebés y así, o O sea, sea, sí. para mí sí, tú fue- creces así. Un golpe al hígado, para mí fue lo peor que me pudieron haber dicho. Y yo juro y perjuro, y hasta la fecha yo no voy a ser ama de casa, jamás en la vida.
Incluso cuando mi Y esposo, está bien. Y está bien, pero es una decisión por mi historia de vida. Ajá. Pero culturalmente y socialmente todavía es muy mal visto. Ahora, si un hombre dice a corta edad, a los 20, yo no quiero ser papá nunca, también se le cuestionaría, ¿no? O sea, también se le diría, después vas a querer, después vas a conocer una mujer y vas a querer tener hijos. O sea, simplemente, no es un tema pues de no lo género, sabemos. ¿no? Sí, vamos al IMSS. Yo conozco gente. Preguntas ahí a la Yo audiencia. conozco, pregunta, pero Ay. yo sí conozco gente. Yo conocí una pareja que a sus 20 ellos dijeron, yo no quiero tener hijos. Obviamente que la chava fue así de a preguntar en el IMSS, oye, ¿qué necesito para operarme para no tener hijos? Y le dijeron, no te puedo operar, jamás en la vida, estás muy chiquita. Porque mañana vas a cambiar de opinión y la chingada. Fue el vato, preguntó y le dijeron exactamente lo mismo, güey, no te puedo hacer la vasectomía porque no tienes hijos, porque estás muy joven, porque mañana vas a cambiar de opinión. Y eso debería de ser un derecho y que a cualquiera lo operen si quiere a la edad que quiera. Por ejemplo. O sea, No pero sé. eso Porque si cambian de opinión y pero entonces eso no es pueden... feminismo. Pero se revierte también. Ah, bueno. Entonces, No todas. Pero bueno, muchas. a lo que voy, eso no es feminismo. O sea, ahí o se sea, no es aplica por el- género. No es por Es que a género, veces se siento que aplican le los buscan dos. 3 pies A al ver, gato para sentirse el víctima, feminismo, ¿no? el feminismo es querer las mismas oportunidades, derechos, las mismas, el piso parejo, Entiendo. el poder decidir sin que sea una cuestión de roles o que sea una cuestión de estereotipos. Entonces, cualquier tema que tú quieras involucrar tiene un rasgo de feminismo. El que quieras. Es que mira, ahí te va. Implica. ¿Por qué? Porque culturalmente se ha ido hacia el otro lado. O sea, culturalmente el hombre es el que decide, el hombre es el que tiene el poder, el hombre es el que tiene la economía, el hombre es el que toma las decisiones a nivel político, el hombre es el que está en un panel de cáncer de mama hablando de temas que no le interesan, porque en la medicina los estudios han sido en hombres y no se ha avanzado en temas médicos que nos incumben a las mujeres. Yo dije lo mismo y Zaira me dijo que no es cierto, que había avanzado mucho. Ya ha avanzado mucho, Ya ha pero son avanzado, esos pero- pasos agigantados que tú ahorita estás viendo que han sido forzados por cuota de género. Entonces sí tiene que ver. O sea, sí tenemos que impulsar este desequilibrio que ha habido por siglos en las oportunidades que han tenido las mujeres para que cambie, para que veamos esos pasos agigantados de los que ustedes hablan. O sea, que es que a ver, muchas no vemos. O sea, yo creo que pasos agigantados sí hay, porque porque han sido estás- no, forzados. sí, ha sido a causa de lucha. O sea, eso es, Y o sea, han sido literalmente, forzados por literalmente el feminismo. las mujeres del pasado tuvieron que arrancarlos porque nadie se los regaló. De eso no tengo duda. La lucha ha valido la pena, ¿no? No podemos comparar y no podemos seguir diciendo, es que hace 100, hace 200 años, o sea, las cosas son muy diferentes. El piso no está parejo aún, no está parejo, no soy ciega. Creo que estamos muy cerca. Creo que incluso la balanza a veces se equilibra en algunos campos más hacia la mujer, Sí. y muchas mujeres abusan durísimo de eso. Sí. O sea, hay mujeres que obran muy mal en nombre del feminismo, empezando porque ya por cualquier cosa entonces acusan al vato de que me metió escojan bien a sus mano y no sé mujeres, qué. No, que no. escojan bien a sus mujeres. Sí, sí, sí. Es el mismo argumento que tú dices No, de estoy escoger bien a un 100% hombre. de, 100% Se de tiene que acuerdo. escoger bien a tu mujer. De hecho, si tú escoges una mentirosa, es tu pedo. De hecho, mi argumento fue, escojan bien a su pareja, porque para mí es para los ambos lados. Pero no, me refiero a mujeres que, o sea, En la y no me calle. refiero a las esposas, en la calle, que ya para todo es, si me metió mano y entonces ya, o sea, ¿cuántos casos no sabes de hombres que han ido por mujeres ardidas por alguna razón? O incluso casadas pasan cosas injustas, o sea, ¿Y hay cuántas? mujeres que también se aprovechan de O la- eso. ¿Y o la- cuántos en la hombres maternidad. ardidos Que hacen atacan a sus chingaderas? mujeres y hacen Claro, desde chingaderas? luego, desde Entonces, luego. al final es poner el foco también en estos pasos que nos hace falta cambiar a nivel cultural. Creo que ahorita el tema más fuerte es que a nivel cultural no se han hecho esos cambios. O sea, a nivel cultural, tú hablabas de diferencias entre hombres y mujeres. Yo te hablo de las cosas en las que somos iguales. Tenemos 2 pies, tenemos 2 manos, tenemos los mismos dedos, tenemos Sí, orejas, somos personas, ojos. entiendo esa Somos parte. Sí, personas. claro. Entonces, desde el cambiar culturalmente cómo vemos los roles, cómo vemos los estereotipos, cómo educamos a los hijos para que Muy puedan importante, paternar, claro. Ujú. para que le entren Para qué clase de hombre va a ser en el futuro. Exactamente, ¿no? y que
además de solo ver el foco en el feminismo beneficia a las mujeres, es ver cómo el feminismo ha beneficiado también a los Claro, hombres. desde luego. Y cómo los Sí. invita a cambiar estas mentalidades tan estructurales y sistémicas que sí existen. Es que, a ver, creo que aquí hay un malentendido. O sea, yo no estoy en contra del feminismo, cero. Yo estoy en contra del feminismo radical. El radical que juzga, el radical que señala, el radical que critica y el radical también que se centra en miniedades que no vienen al caso. O sea, como de por qué estás luchando, o sea, el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, si hay, me quieren hablar de inclusividad, ¿por qué no me dicen, por qué no hay los letreros no traen braille en todos lados? O las calles no tienen ¿Sabes? sus señalamientos para los o sea, lenguaje invidentes. inclusivo, de verdad. Me están diciendo que, o sea, ¿por qué es Oxxo y no Oxa? O sea, por Dios, o sea, se están fijando en nimiedades que no aportan nada a la lucha y que culturalmente sí faltan muchas cosas por cambiar, pero así como tú eres responsable de aliviarte en terapia de tus traumas infantiles y no puedes juzgar a tus padres, también tú como mujer, como hombre, tienes que crecer investigando o sea, las opciones que tienes, lo que sí puedes hacer, lo que no. También se trata de uno como persona, no esperar que un movimiento haga, no esperar que una ley cambie sola. También como persona te toca a ti. Las puertas ya no están tan cerradas. Tenemos tanta información y puedes encontrarla tan a la mano que también no puedes estar culpando ni a los hombres ni al gobierno, porque cada que te victimizas dejas de hacerte responsable de tu vida. Pero es que hay dos movimientos y son diferentes y los están metiendo en uno solo. O sea, los movimientos de la inclusión no tienen, o sea, son apoyados por el feminismo también, pero no son propiamente movimientos nacidos del feminismo. O sea, los movimientos de inclusión es también para las personas LGBTQ+, y todo lo demás. Es para los invidentes, es para las personas con discapacidad, es para las personas que tienen baja estatura. Entonces, hay muchos movimientos de inclusión Sí, que se apoyan entre sí ok. para poder hacer esos cambios. Sí, pero porque es algo que el feminismo también pelea y lo que nos incumbe en esta mesa ahorita es el feminismo y el feminismo se apoya en ese se cambio. apoyan como movimientos, pero no son, o sea, esas no son sus luchas y sus banderas. Pero ha peleado bastante esa parte. Entonces, el mencionar a la mujer en la Constitución, para mí ya es lenguaje inclusivo que se tiene que hacer y que se hizo. Para mí, por ejemplo, ya el tema de lo radical es lo que siempre hemos hablado y que nos peleamos infinidad de cada video en TikTok, es esta lucha de sexos. O sea, lo mismo que tiene el machismo de es que la mujer es para cocinar y hacer sándwiches y estar en casa y la chingada. Y el feminismo es como, el hombre no sirve para nada, no... a mí eso... Todo lo que generaliza es una mentira. Todo lo que generaliza es una mentira. Es lo que me causa mucho conflicto. A mí también. Y ahí también tenemos un tema histórico, Lori. O sea, el hombre huye de todo lo que se empieza a hacer femenino. Los tacones se inventaron para los hombres. Los inventaron en Francia. Y si no me equivoco es para Napoleón. Y en cuanto los empezaron a usar las mujeres, los hombres dejaron de usar tacones. Los tacones se inventaron para los hombres. Entonces, el maquillaje se inventó para los hombres. Lo empezamos a usar las mujeres y los hombres dejaron de usar maquillaje. Las carreras técnicas de telefonista en su momento, las carreras de informática, las carreras de administración, cuando empezó a haber más mujeres que hombres, fueron carreras para viejas. Entonces ya no entramos. ¿Por qué? Porque creemos que lo femenino es inferior. Es que sigues hablando del pasado. Ahorita yo veo cada vez más hombres haciendo de cocina, de estética, enfermera. O sea, ya no. Qué bueno, pero qué bueno que los ves. O sea, antes pero hay muchos que no. Y hay muchas colonias, ciudades, pueblos donde no. O sea, tu realidad es un espacio donde sí lo ves. Sí. Y qué bueno. Pero eso no quita las realidades donde no está pasando, donde culturalmente siguen viendo a la mujer como inferior. Pero entonces, a ver, fíjate, en la eso actualidad, es súper importante, porque entonces lo que hace falta es cultural. Pero entonces lo que hace falta es esos pueblos, que yo sé que existen, incluso países donde hacen cosas horribles con las niñas, etcétera, o sea, se sabe que existe ese tipo de cosas, pero entonces más bien lo que falta es esos lugares, civilizarlos, porque no están mal solo en el tema del feminismo, están mal en muchos temas. Entonces cosas. No es que haga falta visibilizar esa parte, hace falta esos lugares, pero si yo civilizarlos de alguna manera. Si yo llego
ya estoy atacando, ya estoy siendo feminista radical, ya no los estoy dejando Es que tú vivir no puedes llegar a ese libertad. claro, pero es que tú no puedes llegar a ese lugar a Entonces, cambiárselas de un día para Y otro. luego Llegar a- los quieres civilizar. es llegar a civilizarlos de alguna manera. Lo Manda único que sacerdotes podemos y hacer- quémale sus templos. Ajá, y hay que quemar mujeres porque son brujas. No, y es que ¿sabes qué? Ahí sí creo que es un tema más de No, gobierno, güey. o sea, de que haya más equidad de no puede ser de que gobierno. no puede ser que en Ciudad de México es lo más acá y todos los demás pueblos están olvidados, ¿sabes? O sea, tiene que haber más Güey, pero hasta empezando la por educación. escuelas, Pero esa es la educación, realidad. hospital y todo eso. Esa es la realidad de Pero México. siento que por más que hagan un movimiento y se hagan leyes y se hagan todo y aquí y allá, esos pueblos van a seguir así porque no tienen escuelas, no tienen hospitales, y van a seguir viviendo como vivían hace 100 años. Y ahí es donde el gobierno tiene que hacer esos cambios, y ahí es donde la política entra, y ahí es donde las mujeres que están haciendo política están haciendo esos cambios. Más Entonces, son lentos, para mí van a seguir siendo lentos. De hecho, hay una estadística que habla que no va a haber una equidad y una paridad de género en temas laborales, por ejemplo, hasta dentro de 100 años. Sí. O sea, tú me hablas de pasos Sí, agigantados, pero todavía se ve ese suelo disparejo, Sí, o sea, se va a ver de aquí a sí, 100 años. no nos va a tocar verlo a nosotros, no nos va a eso tocar estoy verlo a segura. nosotras. Aún, Entonces, nuestros hijos. aún Ahí así es. sí me parecen agigantados, fíjate. aún así, yo, por ejemplo, me volví a nombrar feminista cuando nació mi hija, cuando supe que iba a tener una hija, cuando el doctor al quien yo le dije, no quiero saber el género y no me lo ponga en los papeles, Lo puso. lo puso. Y no respetó mi decisión. Ah, bueno, eso fue, Ay, a mí fue un también me culero pasó. ese. Entonces, al Y final, era es decir, niño. era como, a ver, mi hija va a crecer en un mundo donde todavía hay mucha desigualdad y yo puedo hacer algo para cambiarlo. Yo no quiero espacios donde mi hija tenga que tener miedo y cuidarse. Quiero espacios donde pueda estar en un lugar donde va a estar respetada y protegida por hombres, independientemente de lo peda que se ponga, independientemente del peligro que esté en una calle. Y es que ahora, ese también es un tema de México, porque México es súper inseguro, entiendo. Mira, Los feminicidios y así es porque pinches hombres machistas, sí. el otro día Pero aparte escuché un México es comentario. inseguro. El otro día Tenemos que escuché un cortar este comentario. episodio. Y no encuentro la manera. No, De callarlas, Córtalo. no. Sí. es cada opinión Ay, qué baño. y cada punto cuando se presenta en la mesa parte de tu historia personal. Ujú, entiendo. Y cuando vemos el escenario global, ya no nos gusta, porque entonces encontramos esos puntos en los que no hay avances, al menos para mí. ¿En qué punto situamos que a las mujeres nos quitaron los partos respetados y las comunas donde las mujeres eran las que tenían el poder sobre eso y lo llevaron a hospitales y se lo adueñaron los hombres? La ¿En mujer qué ahorita que momento quiera vemos? puede hacer el... Sí, pero ¿cuánto tiempo pasó? 2. Pero es que siguen traumadas con el pasado. Y el pasado repercute en tu presente y en tu futuro. Pero, o sea, está Entonces, padre que lo conozcas para no repetirlo. Exactamente. Pero el hecho de ver Y- los avances, decir, a huevo, qué chingón, ¿Y pero si cuántas siguen diciendo, mujeres, es que hace... ¿Y cuántas mujeres no lo conocen? ¿Cuántas mujeres no saben que en el imaginario colectivo a la mujer se le consideró inferior muchísimos siglos, milenios? Y que por eso el otro güey, en su ADN, trae esa discriminación y ese machismo. Me decía mi hermano, ¿por qué todas las mujeres están tan enojadas? Porque todas las mujeres traemos en el ADN mujeres oprimidas y una cadena de mujeres oprimidas. Y los agresivos son los hombres, ¿cómo le hacen? Y nos dicen que las agresivas somos nosotros y que las que estamos enojadas somos nosotras y que todas las mujeres estamos enojadas por el feminismo. Yo sí lo reconozco y yo siempre he estado enojada. Y en este tono en el que hemos discutido, yo discuto desde que tenía como 10 años. Ay, relájate un chingo. No, Sí, no bájale puedo. 3 rayitas. Y es que, ¿sabes qué? También habría que partir del punto de que el mundo es injusto, no solo en un tema de género. El mundo es injusto. Y si estás pensando que esperas justicia toda tu vida, ya perdiste, porque vas a vivir enojada. Hay que hacer lo que se pueda dentro de tu ambiente, porque tampoco vas a vivir toda una vida doliéndote todas las injusticias y cosas que no puedes cambiar. Entonces, cambia lo que se pueda en tu ambiente, haz lo que puedas porque tu gente cercana, etcétera, lo que sea que tú puedas hacer, si puedes ir más allá y abarcar más, mejor. Pero entonces voy a ser Pero feminista justo, radical. pero entonces no Entonces puedes... entras en contradicción tú No, sola. no, sin juzgar, o sea, sin juzgar. O Yo sea, no puedes juzgo. decir, yo voy a hacer que mi familia tenga esta posición, que no sé qué, voy a ayudar, voy a hacer. O voy a intentarlo, porque Pero- a lo mejor que cambie tu mamá, pues está cabrón. Tu familia Las donde viejas vives, generaciones hacer no creo las que cosas cambien, mejor. creo que
el ojo debe de estar en las nuevas generaciones. Sí. En las pasadas, En cómo ya vas no a educar, en cómo vas a... educar y cómo vas a querer que esa nueva generación eduque a su siguiente generación. O sea, no te puedes enfocar en cambiar a tu mamá, a tu abuelito. No mames, o sea, ya la abuelita ya está, se le va la Y flor. entender que esa prueba y error no puede ser a la primera. Mi mamá en su tema de feminista súper profundo intentó que mi hermano y yo educarnos de la misma forma y ella estaba muy orgullosa de ese tema, ¿no? De que sea la misma forma y las mismas responsabilidades y todo. Mi hermano es más grande que yo y es hombre. Y entonces mi hermano creció sin entender cierta masculinidad, ¿sabes? Entonces mi hermano creció dependiendo mucho de mi mamá y de mí. Y entonces mi hermano creció limitado en ciertos aspectos, entonces siento que tampoco fue la manera en la que se debió hacer. Entonces también esa prueba de error, como todas las educaciones que damos las mamás, ¿no? O sea, que muchas veces pensando en algo te equivocas y lo malo de los hijos es que te equivocas hasta que ya te das cuenta hasta que ya están grandes. Pero así es el mundo, no solo en el tema de género, o sea, así es y hay que también ser más tolerantes, creo que es la palabra. Siempre buscando un bienestar. Excelente para empezar a cerrar el capítulo. Porque te estás a baile. Yo ya voy al baño. O síganle, pero yo voy al baño. Sí, bueno, digo, creo que con esto podemos concluir. O saque usted sus propias conclusiones. Probablemente saquemos un capítulo 2, ojalá más alcoholizadas para poder son puntos de vista, o sea, queríamos que vieran puntos de vista de posiciones diferentes. Las 4 no estamos en el mismo mood, en esos términos. Entonces usted saque sus propias conclusiones y háganos saber qué piensa acerca de todo esto. ¿Con quién harías equipo? ¿Team Jazz, Team Ere o Lili y yo que no? Tú ya sí. Sí. Pues les agradezco mucho la invitación. Yo creo que no me victimizo en el sentido de que sí he buscado permear en mí y en mi familia estos temas. Hablarlos con mi esposo, siempre hemos sido equipo en el que los dos estamos viendo justo el panorama real de la actualidad, tanto para las mujeres, que tenemos una niña, y pues no soy soltera, fíjense, y tengo 20 años con él, entonces algo bueno he tenido en esto. Muy bien. Pues muchas gracias, Ere, por estar aquí. Espero que no te hayas sentido atacada como en el otro podcast. No, para nada. No era esa la intención. Gracias. Y esperamos verlos por acá. Si le dan like y se suscriben y nos dejan que quieren un episodio de la Primera Guerra Mundial, vamos a estar muy agradecidos. Solo ella va a estar agradecida. Bye.